más serias en el mundo, ellos dicen, resumen el chequeo en asegurarse. ¿Qué es chequear? Tú dices, voy a chequear Asegurarse. algo, no voy a chequear algo, voy a asegurarme algo. Entonces, Ujú, algunos claro. dicen, no, yo no tengo nada, estoy bien, mi colesterol está bien, no me duele la cabeza, no me duele el estómago, no tengo tos, no estoy enfermo, estoy sano. Entonces dicen, estoy bien, estoy sano. Ujú. Pero la pregunta es, ¿realmente estás sano? ¿Realmente estás bien? ¿Te chequeaste? Porque hay que corroborarlo, ¿no? Hay que Estar corroborarlo. completamente seguros, Eso, ¿no? eso hay que corroborar. Ujú. Y lo que yo les cuento, por ejemplo, nosotros en el Perú, con tristeza me da, no tenemos, por ejemplo, la subespecialidad de chequeos en el Perú, pero en todos lados existe. Los médicos internistas hacen esa subespecialidad y podemos ver cómo es que los costos se reducen, ¿no? Por ejemplo, cuando yo me voy a chequearme por partes, por acá un médico como 20 especialidades, los costos son altos porque cada médico Claro. me cobra, cada médico me Y manda un hasta un diagnóstico procedimiento. distinto, Claro, es ¿no? diferente. En cambio, el internista no. El internista de unidad de chequeos, primero, por ende, para hacer este tipo de chequeos, los médicos tienen que no solamente hacer la entrevista, como lo hace cualquier médico, no solamente también tienen que examinar minuciosamente, como lo hace cualquier médico, que es lo más importante, Claro. más que los análisis, ¿no? Nosotros diagnosticamos más con la entrevista y revisando al paciente, ¿no? Pero hay algo más que tiene el médico internista con unidad de chequeos, es que hace ecografía, ¿no? Usa el ecógrafo, es muy distinto que yo te palpe a que con la ecografía mire y detecte un tumor en Claro. un segundo. En una consulta el médico coge el ecógrafo y te ve tiroides, ¿no? Por ejemplo, y va a detectar si hay un tumor o no hay un tumor, si hay una masa o no hay una masa, ¿no? En riñón es igual, palpar un riñón no se puede, no Claro. sabemos si hay un tumor o no. Los tumores del riñón se les llama los tumores ocultos, pero cuando tú coges el ecógrafo, tú miras en un segundo el tumor. Claro. Nosotros en la consulta, sin que el paciente pague más, no, en la unidad de chequeos, cogemos el ecógrafo, miramos tiroides, no solo eso, miramos los riñones, que no tengan nada malo, ¿no? Si notamos alguna masa, etcétera, ya nosotros no vamos a pedir 20 ecografías, sino pediremos la que está positiva, si es que algo está positivo, Claro, ¿no? ¿no? Por ejemplo, miramos en próstata, quizás alguna tumoración por externa o transperineal, etcétera, y miramos mejor, o por pelvis en las mujeres miramos útero, ovarios, etcétera, y si detectamos alguna masa, un quiste o un tumor o hacemos un PAD y vemos que el cuello está mal, pasamos al gineco-oncólogo. Entonces, ¿en qué consiste chequear? Chequear significa asegurarnos, asegurarnos de que los órganos más importantes del cuerpo estén sanos. No solamente que no den síntomas, sino que estén sanos. Claro. Mirarlos, ¿no? Que no haya tumores, la parte cardíaca, que no haya un crecimiento del corazón, ¿no? Etcétera. Una placa quizás nos ayuda mucho. Un electrocardiograma, el chequearse no es solamente chequearse cáncer. Algunos creen que chequear es cáncer, ¿no? Yo veo mucho que las unidades de chequeo se confunden, ¿no? Con los paquetes de prevención de cáncer. No, no, no tiene nada que ver eso. Un chequeo, es una subespecialidad, es algo formal. Y no tiene nada que ver solamente con cáncer. La unidad de Con chequeos cualquier tiene que ver con enfermedad. enfermedades metabólicas, por ejemplo, ¿no? Que no tengas hipotiroidismo, que no tengas un problema de diabetes, ¿no? Un problema de presión alta. La parte, también vamos a ver cardiovasculares, que no tengas un infarto, que el corazón no esté fallando, etcétera. Entonces nosotros Claro. detectamos ese tipo de cosas ayudando por medios, tanto externos de visión como el electrocardiograma, etcétera. Y cuando nosotros notamos algo positivo, trabajamos con el médico cardiólogo, ¿no? Si es que encontramos alguna arritmia o un arritmólogo quizás, entonces ya vamos como diciendo direccionando y evitando que el paciente tenga un sobregasto. Y esa es la Claro. clave. Eso también es muy importante, Eso es ¿no? importante. Para... ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener menos gastos. Y vas a hacer que la gente diga, no, yo no me chequeo. Si nosotros recordamos, por ejemplo, si usted entra a cualquier página web de cualquier universidad, de cualquier centro de nivel de chequeos, las Reconocido, unidades de claro. chequeos cuestan pues $2.000, $2.000, ¿no? Más o menos. Y las unidades de chequeos resumidas, que son los chequeos libres, cuestan una consulta, porque lo hace el internista. El internista evalúa en el momento y dice, ah, ya, tú necesitas esto, 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 ya no necesitas tanta cosa.
Porque chequearse es que te vean 20 médicos, que te vean todos, en el momento en que todos se aseguren. Así Pero es un chequeo ya más detallado, ya, Ujú. cuando algo está muy comprometido. Pero cuando tú quieres un chequeo de prevención, no es necesario gastar tanto. En un minuto tú te das cuenta qué órganos están fallando y es donde debes enviar al paciente. Entonces, por ejemplo, yo encuentro un problema cardiovascular en un paciente X, no hipertenso, diabético, manejo la presión, manejo la diabetes, este, hago bajar de peso, quizás disminuyo el riesgo cardiovascular y con eso me aseguro de que el paciente no vaya a tener un infarto en el futuro, etcétera. Manejo los factores de riesgo, etcétera. O si de repente veo que es una mujer que viene con una infección, etcétera, evaluamos, podemos proceder incluso hasta una ecografía transvaginal, un PAT, no encontramos, vemos que no haya nada. Si encontramos algo patológico en el cuello uterino, por ejemplo en los ovarios o una tumoración en el útero, inmediatamente trabajamos con el ginecólogo o con el gineco-oncólogo. Si es que es una, por ejemplo, una tumoración, una masa o una sospecha de una neoplasia. ¿Entiendes? Y eso lo vamos a ver en el momento, porque nadie sabe que tiene una masa en el ovario, nadie sabe que tiene una masa en el hígado, ¿no? Me llegaba un paciente que decía que tiene, por ejemplo, chequearse y me decía que lo único que tenía era pereza. Y yo le digo, pero que no tiene nada, no, no tengo nada, todavía quiero chequearme nada más. Cuando lo reviso le encuentro un tumor en el hígado. Entonces dije, no, es un tumor benigno probablemente, ¿no? Biopsiamos y era un cáncer, no era una neoplasia. Entonces a las finales se le ha avanzado, se le ha pasado a cirugía oncológica y el paciente está bien, ¿no? Porque puede prevenir a tiempo. Esa es la clave. Lo que tienes es tiempo. Así es, yo veo con tristeza a veces que nosotros escuchamos, ¿no? Que que el médico solamente puede hacer ecografía cuando es radiólogo. No, no, no. Todos los médicos pueden hacer ecografía. Claro. Los médicos generales deben hacer ecografía, pero no para hacer ecografía quizás no, sino como una referencia, no sé, un negocio, no, sino para saber, como un examen físico, ¿no? Es decir, como si tú examinaras a un paciente. Una vez que detecto algo positivo, lo mando a los radiólogos con su especialidad en ecografía, porque también tienen que estudiar aparte ecografía, y ellos corroborarán, ¿no? En el caso es un problema cardíaco, un cardiólogo con su especialidad en ecocardiografía, ¿no? Que hay muy buenos, y así podemos ir trabajando en equipo. Pero quien direcciona la orquesta en el chequeo es el médico internista, ¿no? Eso es algo que nosotros debemos de tener mejor cultura. ¿Por qué? Porque yo prefiero un paciente evaluado, revisado, ¿no? Yo quiero un paciente que sea chequeado a un paciente que tiene 1000 análisis. A mí me dicen, este paciente lo chequearon, lo revisaron muy bien y le pidieron 2 análisis, y a este paciente le hicieron 100 análisis y no lo revisaron. Yo tiemblo con ese que no lo revisaron. ¿Sabes por qué? Porque el examinar Es importante. es importante. Quítenme la duda, para dar el diagnóstico específico. Así es. ¿Verdad? Yo tenía una amiga que me dijo, el doctor me miró y me dijo que tenía, y que es brujo, tiene superpoderes. No, tiene experiencia. Tiene experiencia. Y eso lo ganas con pacientes, lo ganas mirando día a día, lo ganas entrenándote. No es de la noche a la mañana que alguien se convierte en médico. Entonces eso ayuda. Y si tienes una ayuda más poderosa, un estetoscopio, un fondo de ojo, Claro. tienes por allí un ecógrafo que te permite detectar una masa, todavía te hace más Te da el fuerte. realce, ¿no? Te da Algo más a tener realce. el diagnóstico, digamos, específico, Específico. ¿no? Y siempre lo digo, nosotros tenemos un lugar hasta donde llegamos. Por ejemplo, nosotros llegamos a encontrar la masa, punto, pero de ahí tenemos que pasar al especialista en ecografía, especialista en radiología, que es el radiólogo. Y él es el que va a decir, oye, sí, mira, lo que tú estás sospechando está bien. Mira, lo que tú estás sospechando no me parece. Pero uno, el paciente gasta menos. Dos, el paciente se asegura de un problema. No solamente nos dedicamos a un solo problemita, sino trabajamos con más seriedad y se hace una ecografía mucho más especializada, porque no vamos a pedir ecografía abdominal, ya pediremos una ecografía, un Doppler portal, un Doppler del hígado, descartar una neoplasia, ¿no? Claro. Y entonces el médico se va a ir con más fuerza hacia lo que nosotros le estamos solicitando. No una ecografía abdominal total, mirar cualquier cosa, ¿no? O una tomografía del pelo a la uña y descartar cualquier cosa. Eso no es un chequeo. Claro. Es decir, un chequeo es direccionado, de lo que encuentras, lo que buscas, y a lo que vas. Es decir, yo qué quiero? Quiero tal cosa y el médico va a ir con fuerza, ¿no? Por ejemplo, yo un paciente totalmente maltratado,
endocrinológicamente, ¿no? Un diabético, con pie diabético, mal estado, ya está yendo a la falla renal. Entonces, ¿yo qué hago? Inicio tratamiento, quizás lo insulinizo, ¿no? ¿Y trabajo con quién? Con el endocrinólogo. Porque su problema más grande es ese. Entonces yo voy a trabajar. Es que no es que el internista, mis alumnos me dicen, doctor, el internista es el que sabe de todo. Digo, no, el internista no es el que sabe de todo. El internista es un especialista como todos. Y es un especialista que diagnostica de todo, pero no sabe de todo. El médico tiene que trabajar en equipo con todas las especialidades. Y nosotros trabajamos con todas las especialidades, pero algunos dicen, entonces usted es el médico que nos va y nos deriva. No es que te va y te deriva. Te revisa, te chequea. Una vez que ya ve un diagnóstico, trabajamos en equipo. ¿Me dejo entender? Claro. Eso es lo que diferencia a un médico internista de un médico general, General. que es más específico, que te hace un chequeo mucho más especializado. Sobre Y todo por la parte del chequeo, ¿no? así Es la que se claro. diferencia El con diagnóstico. Pues Ajá. la medicina interna tiene que ver mucho con el diagnóstico, Con el saber qué diagnóstico. tengo. De los pacientes que están enfermos sería diagnóstico, y los pacientes que supuestamente están sanos en casa, como tú, como cualquier persona que dices, tú no tengo nada, pero te chequeaste, cuando vas conmigo te detecta una cosa y tú Claro. terminas diciendo, eras hipertenso, eras hipotiroideo o eras cualquier cosa. Eso es lo que nos pasa quizá a la mayoría, ¿no? Como no tenemos ningún síntoma, no nos aqueja nada, ningún dolor, entonces aparentemente podamos decir que estamos bien, que no nos pasa nada, ¿no? Pero sin embargo, para eso tenemos a los médicos internistas para que nos hagan todos los diagnósticos que son muy importantes para detectar el tipo de enfermedad que podamos tener. Y así es, el chequeo tiene que hacerse en consulta externa, no puede hacerse en emergencia, por ejemplo. No se puede hacer un chequeo en emergencia. Vengo en emergencia para que me haga mis análisis. No, en consulta externa, demora lo que quieran, pero allí es el momento. Justo también ese es el problema. De repente una persona puede decir, yo quiero ir a chequearme, de repente no. Mira, yo lo, yo hasta ahorita tengo una, como se dice, un sueño, ¿no? Es el día que yo me retire de médico, yo quiero que mis alumnos todos tengan un ecógrafo en cada consultorio, todos los médicos tengan un ecógrafo en cada Eso sería consultorio. lo ¿Por qué? ideal. Porque eso va a ahorrar mucho. Es triste que a veces nosotros en el hospital no tenemos el ecógrafo, y tenemos en la clínica lo tenemos, y no podemos revisar rápido, en el hospital no lo tenemos, pero si lo tuviéramos fuera distinto, Claro. ahorrásemos gastos, se pedirían ecografías más seleccionadas, se ahorraría mucho al hospital. El detalle es que hay médicos que no saben cuidar los traductores, lo rompen, etcétera, no, eso viene el detalle, no se capacitan, cogen el ecógrafo, lo cogen por coger, no quieren estudiar algo, pero a la larga va a ser más barato. Dijiste un tema muy interesante, costos. Para mí es triste. ¿Sabes por qué? Porque las enfermedades más graves. Hoy día, por ejemplo, tenía un señor de 35 años, el jefe de familia, 3 niñas, ¿ok? Su esposa ama de casa, que está en el hospital postrado. Medio cuerpo no lo mueve, tiene una hemorragia en el cerebro porque es hipertenso y no tomaba su pastilla. Wow. El señor nunca se enteró que es hipertenso. Y de la noche a la mañana hizo una hemorragia en el cerebro y ahora ese señor no trabaja. Es un problema económico serio y solamente era cuestión de tomarse la presión, de tomar la pastilla y no hubiera tenido lo que tiene. En conclusión, chequearse es económico, ¿verdad? sí, es económico. Es súper importante. Súper económico. Detectas a tiempo las cosas, menos quimioterapia, menos tratamientos, menos hospitalización, menos complicaciones, menos cirugías, etcétera. Entonces vas a ir a ahorrar y te vas a asegurar. Te vas a asegurar de que no tenga nada. Yo a veces, amigos médicos, les digo, ¿cómo está tu mamita? Bien, ¿ya la chequeaste? No. Digo, ¿y cómo está el PAT? No. ¿Cómo sabes que está bien? Claro. Es que no tiene nada. No, pero tú eres médico. Sí, tienes razón. Y así es. Es chequearse no es decir no tengo nada. No tenemos la costumbre, ¿no? Eso es lo que pasa también, porque así como hay personas que no tenemos la costumbre de irnos y chequearnos, pues hay personas que sí, ¿verdad? Van cada cierto periodo, cada 6 meses quizás. ¿Cuál es el tiempo correcto, en realidad, en una persona que, digamos, está sana totalmente, en que puede ir a chequearse? Para empezar tenemos paquetes, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo un niño que un adulto, Claro. o una mujer en edad reproductiva que una mayorcita que ya no está en edad reproductiva. Es muy distinto, nuestros paquetes son diferentes. Por ejemplo, de un adulto mayor, varón, Claro. nosotros orientamos mucho a próstata, orientamos mucho a eso. Primero, que hay que ir a chequearse todos.
Eso sin Eso duda. es importante, hay que tener un chequeo Ujú. independientemente de la edad que tengamos. Hay que chequearse siempre, ¿no? Entonces, siempre chequear. Un recién nacido, por ejemplo, se debe chequear con los pediatras. ¿Por Claro. qué? Porque hay niños que tienen hipotiroidismo y cuando llega el desarrollo y tienen la enfermedad, su cerebro no se va a desarrollar bien. Y los niños no saben que tienen hipotiroidismo y van a tener retardo en el crecimiento. Y si nunca lo llevaste al pediatra para que lo chequee y no te diste cuenta que es hipotiroideo, Ujú. vas a tener problemas y cuando ya sea grande y recién te das cuenta que era hipotiroideo, Va a ser demasiado va tarde, demasiado ¿no? tarde. No se va a Por eso es poder importante que corregir a toda nada. edad te chequees. Ahora, la repetición del chequeo es diferente. Ya el médico te dice 20 en 5 años, 20 en 10 años, no, mira, no podemos hacerlo, si tienes algún síntoma vuelves, pero eso Ujú. te permite estar bien. El Papa Claro. Nicolau, por ejemplo, después de tener relaciones sexuales, tener una edad sexualmente activa, debe hacerse cada año. Ujú. Las mamas, por ejemplo, deben chequearse, ¿no? Con una ecografía antes de los 40, Antes de los 40. antes de los 40 con ecografía, o después de los 40 con ecografía más mamografía, ¿no? Mamografía. Como ya sabemos, como hemos educado varias veces, Ujú. y llegar a un momento que tú digas, ¿sabes qué? No tengo nada en la mama, no tengo nada en los ovarios, no tengo nada en los riñones, no tengo cálculos en la vesícula. Qué lindo que un paciente me llegue a una consulta y me diga, ¿sabe qué, doctor? Mire, yo no Estoy tengo nada en los sano. ovarios, no tengo nada en los... Me he chequeado, mi Papa Nicolau está negativo, mis exámenes de mama están bien, mi colesterol está bien, he bajado de peso, no soy diabética, no soy hipertenso, pero vengo porque tengo tos desde ayer. Qué lindo te centras allí. Pero en el Perú, ¿cómo llega un paciente? Eso da gusto. En el Perú, ¿cómo llega un paciente? Un paciente llega Todo lo sin haberse contrario. chequeado nada. Tú no sabes si lo que tiene allí es una tos por una metástasis de un cáncer que tiene o es una tos por una gripe. O sea, cuando tú te pones a pensar y dices, pero esta persona nunca se chequeó, ¿qué tiene? Claro. Empiezas de cero, todo tiene mayor Ujú. costo. Tú tienes que revisar, tienes que asegurarte, nadie se chequea. Es más, yo tengo el honor de estar en un hospital acá en Chiclayo y hago riesgos quirúrgicos. Los pacientes llegan a operarse. Doctor, vengo para operarme y mire que tengo 3 meses esperando y quiero operarme ya. Le digo, pero su glucosa le salió 200. Pero doctor, quiero operarme. Pero si te No operas te se puede. mueres. No, no puedes, tienes que Que tratarla primero y bajar. bajar. Y eso que lo encontramos de una manera grotesca, porque el riesgo quirúrgico se pide en los análisis de manera grotesca. De Claro. manera grotesca te haces un pequeño chequeo ahí, y en ese chequeo se te da cuenta que eres diabético. Y tienes que tratarlo, porque si no lo tratas te puedes complicar. Así es. ¿Entiendes? Entonces, la importancia La de chequearse es importancia. que ahorras tiempo, ahorras dinero Dinero. y vas a eso. Y espero que en el futuro las autoridades se preocupen por eso, por crear las unidades de chequeo. Qué Esperemos. triste es que en los hospitales no tengamos unidades de chequeo. Tenemos chequeo del cáncer de la mujer. No, Ujú. chequeo es chequeo, total. Y tiene que direccionarlo al médico. Y si que no lo tenemos, nuestros médicos tienen que ir al extranjero a Ujú. capacitarse y venir y direccionar las Eso unidades falta. y baratar los costos. Hablamos de prevención, pero la pregunta es, ¿a quién consulto? Claro. Que esté al alcance de todos, Que ¿no? esté al alcance Porque de todo, que sea barato, que sea fácil, que sea reproducible. ¿Cómo puedes lograr un chequeo si llegas a un médico y te dice, ya, muy bien, 50 interconsultas? No tiene sentido, ¿no? claro. Porque ya, tienes que chequearte acá, acá, ya, 50 análisis, 50 imágenes. No, no, no podemos, eso no es Ujú. un chequeo. Un chequeo es que alguien tiene que direccionar la orquesta. Y ahí Ujú. están los internistas. Tenemos muchísimos internistas que tienen que empezar a hacer unidades de chequeos. Y tenemos que cambiar el chip para que la gente empiece a hacer unidades de chequeos y la gente empiece ya a tener más claro lo que tenemos. Ujú. Y yo te puedo decir en mi experiencia, nosotros podemos llegar a tener casos de, por ejemplo, pacientes que me vienen porque tenía una señora que viene a verme porque le ven los huesitos. Y cuando le miro la tiroides encuentro una neoplasia. Y cuando Wow. vemos era realmente una Ah, neoplasia, con unas metas y todo. Y cuando la señora dice, doctor, ¿pero por qué me miró la tiroides si yo no vine por eso? Me dijo. Y yo le digo, porque yo te estoy chequeando y me estoy asegurando. Y me aseguro de que tu tiroides esté bien. No me preocupo solo por el hueso, me preocupo por lo que ujú. tiene. Claro. Entonces la gente se queda sorprendida y me dice, sí, ahora ya se operó y está muy bien, está tranquila, está segura, ¿no? Porque Eh, llegó a tiempo, ¿no? Porque llegan a tiempo. Eso es Y lo eso es más algo interesante importante. que nosotros necesitamos ya para todos, ¿no? Yo no quiero decir de que un médico deba hacer todo, no, sino que el médico debe asegurarse, debe preocuparse y debemos prevenir. Porque es Así muy es. triste ver gente con cáncer, es muy triste ver la gente con infarto postrado, la gente en los hospitales, a mí me da pena. Yo cada vez que Ujú. voy al hospital rezo y cada vez que atiendo tengo que rezar, ¿por qué? Porque la verdad las cargas emocionales son fuertes, intensas.
encuentras problemas serios. Y tú dices, pero si este paciente se hubiera chequeado, Eso es lo que, diferente. eso es lo que falta, cultura, tener cultura de prevención y sobre todo dar importancia al acudir a los médicos internistas para que nos chequeen, es súper importante. Y el doctor nos está informando sobre este tema muy importante. Vamos a ir nosotros a una pausa comercial y regresamos con más. No se muevan. El cable para todos. Amigo